El 9 de julio de 2025. Se marca un hito siniestro. Han pasado 10 meses desde que los hijos de El Chapo, la facción de los Chapitos, apuntaron oficialmente sus armas contra sus antiguos aliados, la facción de los Mayos del legendario Ismael El Mayo Zambada. En medio de esa tormenta de fuego, el gobierno federal lanzó un golpe relámpago. 32 capos de alto rango cayeron en la red. Pero esto no es una victoria. Es solo un movimiento de respuesta en una partida de ajedrez donde la sangre y las vidas son las piezas. Porque al mismo tiempo, 42 policías han caído bajo las armas de los sicarios. Un funcionario del gobierno fue secuestrado y brutalmente asesinado. Y una misteriosa carta supuestamente escrita a mano por Ovidio Guzmán, desde detrás de los barrotes de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, apareció de repente, revelando una conspiración que podría cambiar todo el panorama. Sinaloa contiene el aliento. El imperio de narcotráfico más grande de la historia está agonizando, pero de sus cenizas, ¿qué monstruo resurgirá? Sumerjámonos en el ojo del huracán, desgranando capa por capa la tragedia que está hundiendo a todo un estado en un infierno en la tierra. El informe oficial del gobierno federal, bajo la dirección directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, lleva un tono férreo. Del 2 de junio al 7 de julio, una fuerza conjunta colosal que incluye el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, junto con unidades de élite de la Policía y la Fiscalía, lanzó una ofensiva de barrido sin precedentes en todos los municipios de Sinaloa. La orden era clara: restablecer la paz y la tranquilidad a cualquier costo. El resultado inicial parece impresionante. 32 presuntos narcotraficantes detenidos. Más de 1.300 criminales han caído en la red durante los 10 meses de guerra civil. Se incautó un arsenal masivo, fusiles de asalto, ametralladoras pesadas, rifles de francotirador Barrett capaces de perforar vehículos blindados, granadas, decenas de artefactos explosivos improvisados, miles de cartuchos y cargadores, junto con innumerables vehículos, drogas y laboratorios para procesar la muerte blanca. Un miembro de alto rango de la facción de los Mayos fue capturado con 10 armas de fuego, un Barrett, una ametralladora y 12 bombas. Pero estas cifras son solo la punta de un iceberg gigante y sangriento. Estos operativos no son simples redadas, son batallas reales. Concordia, la prueba de fuego. En el municipio de Concordia, donde los caminos de montaña escarpados son el terreno ideal para las emboscadas, las Fuerzas Armadas enfrentaron una resistencia frenética. Cerca del poblado de Siqueiros, una patrulla del Ejército y la Guardia Nacional fue repentinamente recibida por una lluvia de balas desde posiciones ocultas. Era una trampa perfectamente tendida. Pero esta vez la presa no fue sometida fácilmente. El tiroteo estalló con ferocidad. El sonido de los rifles AR-15 y AK-47 resonó por todo el valle. Las fuerzas federales, con apoyo y una vasta experiencia en combate, organizaron rápidamente sus formaciones, repelieron el ataque y acorralaron al grupo de sicarios. El resultado: 5 atacantes capturados vivos, junto con el arsenal y un vehículo recién reportado como robado. Solo unos días después, también en Concordia, cerca del poblado de Las Iguanas, se desarrolló otra historia. Unidades de la Marina, consideradas la némesis de los cárteles, descubrieron no uno, sino 3 narcocampamentos ocultos en las profundidades de la selva. No eran refugios improvisados, eran instalaciones paramilitares, totalmente equipadas con equipo táctico, sistemas de comunicación y posiciones defensivas. Su descubrimiento fue el resultado de días de patrullaje terrestre y aéreo, utilizando drones y reconocimiento térmico. Aunque se incautaron armas y equipo, los operadores del campamento habían desaparecido sin dejar rastro, como fantasmas, dejando solo un silencio amenazador. Cozala, el asedio de 8 horas. Quizás ningún lugar demuestra la ferocidad de esta guerra más claramente que Cozala. Lo que comenzó como un enfrentamiento, escaló rápidamente a una batalla a gran escala que duró 8 horas continuas. Los testigos describen una escena de película de guerra: disparos incesantes, mezclados con el estruendo de las granadas y el rugido de helicópteros artilleros sobrevolando el cielo. Las fuerzas federales fueron inmovilizadas, luchando calle por calle,
casa por casa. En el pequeño poblado de Ipucha, el ejército descubrió un aterrador arsenal, que incluía 35 artefactos explosivos listos para ser utilizados. La pregunta que surge es, ¿cuál era su objetivo? ¿Un ataque a un cuartel militar? ¿Un acto de terrorismo contra civiles para sembrar el pánico? En respuesta a las detenciones, los criminales levantaron narcobloqueos, los puestos de control de la muerte. Robaron camiones, autobuses, y los incendiaron en medio de las carreteras que conducen a Cozalá, convirtiendo las arterias viales en muros de fuego. Un desafío público y arrogante a las autoridades. Esta guerra no se limita al territorio de Sinaloa. Se ha convertido en un cáncer que hace metástasis en los estados vecinos, donde las facciones buscan establecer nuevas bases, nuevas rutas de trasiego y nuevas alianzas. Tijuana, Baja California. El 8 de julio, un golpe coordinado entre el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República impactó duramente un bastión de la facción de los Mayos en Tijuana, la ciudad fronteriza más importante. 6 individuos, de entre 18 y 33 años, incluidas 2 mujeres, fueron detenidos. Este arresto muestra que la facción de los Mayos está tratando de consolidar su poder en el corredor de drogas hacia los Estados Unidos. Un movimiento vital ya que las rutas tradicionales en Sinaloa están amenazadas. Nayarit, la aparición de un tercer actor. Un giro aún más complejo surgió en Nayarit. Las fuerzas del orden detuvieron a Máximo, alias el Max. Inicialmente, el Max fue identificado como miembro del notorio cártel rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Sin embargo, informes de inteligencia más profundos revelaron una verdad impactante. El Max había participado en ataques contra la facción de los Mayos en el municipio de Guajicori. ¿Qué significa esto? ¿Acaso el CJNG, el enemigo acérrimo del cártel de Sinaloa, está aprovechando esta guerra civil para meterse, sentándose en la montaña, a ver pelear a los tigres y aliándose con los chapitos para aniquilar a un enemigo común como son los Mayos? La intervención de una tercera fuerza transforma la guerra civil fratricida en un tablero de ajedrez multipolar, exponencialmente más complejo e impredecible. Incluso ciudadanos estadounidenses se ven arrastrados a esta espiral de muerte. Un hombre estadounidense fue arrestado en Culiacán por tráfico de armas y drogas. No tenía sus documentos en regla y está a la espera de ser deportado. Otro, detenido en Navolato, incluso era buscado en California por homicidio. La presencia de estos extranjeros demuestra que la red criminal se ha internacionalizado, utilizando Sinaloa como base de operaciones y reclutamiento. Mientras el gobierno proclama victorias, en las calles, la muerte sigue cosechando su cosecha. El precio de esta guerra se mide en sangre. La muerte del funcionario Carlos Alberto. El 8 de julio, una noticia escalofriante se extendió por Culiacán. Se encontró el cuerpo de Carlos Alberto, un empleado del Servicio de Administración Tributaria, SAT. No murió en un robo, fue secuestrado, y su cuerpo fue encontrado a 4 kilómetros de donde desapareció, envuelto en plástico transparente, con una camiseta cubriéndole la cabeza. Esta es una ejecución al estilo mafioso, un mensaje disuasorio para todo el sistema de funcionarios: no se metan en nuestros asuntos. Este incidente ha sembrado un miedo tangible, haciendo que los empleados del gobierno trabajen en un estado de pánico e inseguridad. ¿Quién será el próximo? 42 lápidas para policías. El número 42 no es solo una estadística, son 42 vidas, 42 familias destrozadas. En 10 meses, 42 policías de diferentes corporaciones, municipales, estatales, agentes de investigación, han sido asesinados, hombres y mujeres, tanto en servicio activo como retirados. Son abatidos en emboscadas, asesinados en sus propias casas, cazados como animales. Esta es una campaña de terrorismo sistemático dirigida a las fuerzas del orden con el objetivo de paralizar la voluntad de lucha y quebrar sus filas. La escena de horror en el puente de Culiacán. Pero quizás nada captura la brutalidad y el salvajismo de esta guerra como la escena de la madrugada del 29 de junio. En un puente de Culiacán, los residentes descubrieron horrorizados 20 cuerpos. 4 de ellos colgaban del puente, una macabra demostración de poder al estilo medieval. El resto estaban metidos en una camioneta estacionada cerca. La mayoría de los cuerpos estaban desmembrados o les faltaba al menos una extremidad. Era un mensaje escrito con sangre y crueldad absoluta.
El vicefiscal general Damaso Castro Saavedra confirmó más tarde que la víctima más joven tenía solo 17 años. Un niño. Esa escena es una cicatriz permanente en la psique de la gente de Sinaloa, un recordatorio de que viven entre demonios con forma humana. Ante la escalada de violencia incontrolable, el sistema político de Sinaloa comenzó a mostrar profundas fisuras. El gobernador del estado, quien debería ser el que tranquilice a la gente, habitó a la prensa, negándose a dar balances de seguridad. No fue hasta la semana pasada que admitió amargamente una dura verdad. No hemos mejorado. Mayo y junio representan para nosotros un alza en homicidios. Es una confesión de impotencia. En el epicentro de Culiacán, el alcalde Juan de Dios Gámez tomó una decisión controvertida: cambiar a todo el mando de la policía municipal. El jefe saliente, Alejandro Bravo, había estado en el cargo menos de un mes. Su predecesor, Sergio Antonio Leiva, también tuvo que irse tras un escándalo en el que su policía actúa agresivamente contra soldados. ¿Cuál es la solución que se ofrece? La militarización. El nuevo jefe de policía es Jonathan Macedo, un mayor de infantería transferido directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta es una apuesta arriesgada. Poner a un militar al mando de la policía puede traer disciplina de hierro y experiencia en combate, pero también puede aumentar las tensiones, convertir a la policía en una fuerza de ocupación a los ojos de la gente y arriesgarse a violaciones de derechos humanos. Es una solución desesperada, que muestra la desesperación de las autoridades cuando las medidas convencionales han fracasado por completo. Y entonces, en medio del caos de balas y cuerpos, otra bomba informativa fue detonada, no con explosivos, sino con papel y tinta. Se filtró una carta, supuestamente escrita a mano por el propio Ovidio Guzmán López, el ratón Ovidio, hijo del Chapo, desde una prisión estadounidense. La carta, fechada del 3 de julio y publicada por el medio de investigación criminal Illicit Investigations, pintaba un cuadro asombroso. En la carta, Ovidio no habla de la guerra, habla de su familia. Está coordinando el traslado de sus familiares a los Estados Unidos para que sean cuidados por las autoridades de ese país. Esta información coincide con un evento que causó revuelo el 9 de mayo, cuando un grupo de familiares de Ovidio fue recibido por el FBI al ingresar a los EUA. Esto alimenta las especulaciones sobre un pacto con el diablo. ¿Está Ovidio Guzmán, el heredero de Medio Imperio, colaborando con el gobierno estadounidense, específicamente con la administración de Donald Trump, como se rumorea, proporcionando información de inteligencia invaluable sobre la estructura, operaciones y figuras clave de su propio cartel, a cambio de la seguridad de su familia? La carta menciona la protección de 27 familiares, pero las fuentes indican que solo 17 fueron aprobados. ¿Quiénes son los 10 que quedaron atrás? ¿Y por qué? El coordinador de este éxodo es Jaciel Abriel Guzmán Adaujo, alias El Gabacho, primo hermano de Ovidio e hijo de Aureliano El Guano Guzmán, hermano del Chapo y otro capo de alto perfil. Esta carta es una compleja partida de ajedrez geopolítico. Muestra que Ovidio, aunque encarcelado, todavía puede dirigir eventos a distancia. Muestra las fisuras y la desconfianza dentro del propio clan Guzmán. Y más aterrador aún, muestra que la facción de los Chapitos, o al menos la rama de Ovidio, podría estar colaborando en secreto con su mayor enemigo para eliminar a sus rivales domésticos. Sinaloa hoy es una olla a presión a punto de estallar. La guerra entre los Chapitos y los Mayos no es solo una disputa territorial, sino el colapso de un viejo orden que ha existido durante décadas. El gobierno federal ha lanzado su ofensiva más fuerte, pero cada una de sus acciones se encuentra con una represalia más brutal. La violencia se extiende como una plaga. Funcionarios, policías y civiles son todos objetivos. Las instituciones políticas se tambalean, impotentes, y deben recurrir a soluciones militares arriesgadas. Y sobre todo, el espectro de pactos secretos, alianzas inesperadas y traiciones desde atrás de los barritos se cierne sobre todo. 10 meses de guerra civil han convertido a Sinaloa en un infierno. Pero lo más aterrador es que este podría no ser el final. Esto podría ser solo el preludio de una nueva era. Una era más caótica, más brutal, donde nuevos monstruos nacidos de la sangre y la traición resurgirán de las cenizas del imperio de Sinaloa.